Hay muchas formas de alabar su nombre, ¿verdad? Y otra manera de adorarle es también aprendiendo de la palabra. Esposita, el Señor le bendiga, bienvenida a los tiempos que le veo. Bienvenida. Amén, gloria a Dios. Bendito es el nombre de nuestro Señor Jesucristo y le damos las gracias a Él porque de Él es todo y nuestras vidas aún más, ¿verdad? Así que sí, le doy las gracias al Señor por este precioso tiempo, de poder compartir la palabra del Señor. Y bueno, sí han pasado unos buenos tiempos, especialmente al último, porque mi esposo, yo le dije la semana anterior, yo creo que usted no terminó el tema, ¿verdad? Me dice, no, todavía no. Ah, bueno, entonces hay que terminar. Lo que se empieza, se termina. Así que termine el tema y gloria al Señor después de un tiempo de quebranto de la salud. Pero mira, ahora lo recuerdo y digo, wow, Dios ha sido bueno, aún en medio de ese tiempo. Y sí se ha tardado la recuperación, pero yo digo, en medio de que se haya tardado, pues, hay enfermedades peor, ¿no? Como catastróficas, de las cuales una persona no puede levantarse muy fácilmente, ¿verdad? Así que creo yo que todo se vale y Dios es bueno. Dios es bueno, Él es infinito en su misericordia. Y hoy tenemos un tema con un título un poco extraño, le llamo yo, pero sí es entendible. Mire, se lo voy a decir, ¿sabe? El tema de hoy se titula así: el ya, pero todavía no de Dios. Amén. Y creo que sí lo entendemos. Dentro de este tema, en esta reflexión, también vamos a ver acerca de la paciencia, el contentamiento y la confianza. Amén. Así que vamos por favor a abrir nuestras Biblias en Romanos 8, 24 y 25. Nos vamos a poner de pie en reverencia al Señor y de pasito luego vamos a orar para este tiempo precioso. Dice, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza por lo que alguno ve. ¿A qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Padre amado, todopoderoso Rey, le doy gracias, Señor, por este precioso tiempo que usted permite que pueda estar aquí, Señor, compartiendo de su bendita palabra, Padre amado. Señor, gracias por su palabra. Gracias porque la Biblia, su palabra, Señor, es nuestro manual de vida. Gracias porque en ella encontramos todo, Señor, y entre ello, Padre Celestial, encontramos consuelo, en que encontramos esperanza, encontramos contentamiento, encontramos cómo ser pacientes, cómo poder, Señor, permitir a los frutos del Espíritu Santo que estén en nosotros, Dios mío, y confianza, Padre Celestial, en usted. Le doy las gracias por cada una de mis amadas hermanas que se encuentra esta noche aquí, hermanos también. Bendígales, Dios mío todopoderoso, quienes se encuentran conectados mediante la plataforma virtual. Señor, también lléneles de ánimo, Señor, de gozo, Padre Santo, de el amor que usted siempre nos entrega, Dios mío. Le doy las gracias, Señor, porque pueda ser yo un instrumento en sus manos, Padre amado. Y permítame, Padre Celestial, le doy las gracias, Todopoderoso, con compartir lo que usted me ha permitido que pueda compartir, Señor, ni más ni menos, Dios mío. Dios Todopoderoso, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor. Amén. Bien. Y esta noche vamos a estar reflexionando sobre estas 3 actitudes que les mencioné. Como cristianas, como cristianos, debemos desarrollar estas actitudes en nuestro vivir. Debe ser una vida llena de paz, de gozo, sea cual sea la situación que se está atravesando. ¿No es cierto?
porque no siempre serán tiempos buenos, ¿verdad? Pues también tendremos tiempos malos, tiempos buenos, tiempos de quebrantamientos, tiempos de dolor y bueno, una cantidad de situaciones que nosotros estamos propensos a vivir, porque sí, estamos en este mundo, ¿verdad? No somos de este mundo, pero estamos aquí, ¿cierto? ¿Y somos de qué? De carne y hueso, ¿cierto? Entonces vamos a estar padeciendo situaciones, ¿no? Y estas actitudes que les mencioné, que son la paciencia, el contentamiento y la confianza, ¿cómo las podemos desarrollar? Veamos por medio de la palabra de Dios, porque es por medio de ella que nosotros todos vamos a entender, comprender, hacer, guiarnos y todo. Y vamos a volver a dar lectura al pasaje que leímos inicialmente, porque la primera de estas actitudes, necesitamos paciencia para esperar con fe en el ya, pero todavía no del Señor, de nuestro Padre amado, ¿no? Y como leíamos, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos, perdón, no le puedo cambiar nada de lo que está en la palabra, ¿no? ¿A qué nos referimos con el ya, pero todavía no de Dios? Es una frase principalmente escatológica, utilizada para expresar cómo el reino de Dios está ya entre nosotros, pero todavía no vemos su manifestación final. ¿Cierto? Está sucediendo. Igualmente se manifiesta en el hecho de que ya somos salvos, pero todavía no podemos experimentar esa salvación hasta el día que nos vayamos a morir o que Cristo venga por nosotros. Amén. Y qué esencial es experimentar la paciencia de Dios en nuestra vida. Qué importante que es, porque prácticamente esto afecta todo nuestro vivir. Entonces, cuando en nosotros mora el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo puede a veces decirnos no, ¿verdad? O tal vez puede decirnos ahora no. O tal vez puede decirnos mañana tal vez. O lo que sea, como sea, ¿no es cierto? Pero Dios nos dio un compás. Y ese compás es el Espíritu Santo. Nos dio sentido de dirección en el Espíritu Santo, para que no tuviéramos que pasar la vida cambiando de parecer y tomando decisiones que a menudo vamos a lamentar. Porque si nosotros dejamos que los frutos, que las obras de la carne estén más que los frutos del Espíritu Santo. ¿Cuáles los frutos? ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Creo que de memoria lo sabemos, ¿verdad? Paz, paciencia, benignidad, mansedumbre. ¿Ah? O es enojo, o es malas respuestas, o es malas actitudes, o es peleas. No, ¿verdad? Esas son las obras de la carne. Entonces, podríamos lamentar cuando nosotros vamos a hacer o actuar de acuerdo a las obras de la carne y no a esos benditos frutos del Espíritu Santo. Salmos 27:14. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. ¿Y por qué habrá dicho esto? Porque para esperar en el Señor a veces tenemos que esforzarnos y ser valientes. Sí, porque a veces hay presiones que surgen para tomar decisiones en la vida. Presiones. Aquello que puede decirse, aquellos difíciles de amar, ¿cierto? En algunos casos pueden ser los cónyuges, esposas, esposos, familias, negocios o lo que sea. Pero la palabra, ¿qué dice? Espera.
En el Salmos 37, 7, Salmos 37, 7 dice: guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Salmos 41 dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Entonces, ¿ante quién el Señor se inclina y oye mi clamor? ¿Será ante una persona que tenga las obras de la carne a flor de piel? ¿O será ante aquellos hijos de Dios que nos fluye por todas partes los frutos del Espíritu Santo? ¿Ante quién se inclina? Amén. Entonces, así que la paciencia es muy importante en cada aspecto de la vida. Amén. Entonces, como siempre necesitamos encontrar una definición, ¿cierto? Yo también encontré vamos a dar una definición de la paciencia. La paciencia es la perseverancia en calma y sin quejas. Ahora está de moda aquella palabra, el estrés, ¿no? ¿Verdad? Al estar bajo estrés o molestia. Es tener templanza. Y ahora le voy a dar una definición más sencilla de paciencia. Paciencia es la voluntad para esperar. O sea, ¿quién decide? La voluntad para esperar. Pero igualmente podemos tomar el ya, pero todavía no, como lo dicen los versículos que habíamos dado lectura antes, para esperar con paciencia las cosas que nosotros aún no miramos, aún no vemos. Y hay cosas en nuestra vida que Dios ya nos las dio. ¿Quién dice amén? Hay cosas de nuestra vida que Dios ya nos las dio, que las hemos pedido y que las hemos creído, pero todavía no las hemos visto. Amén. Pero las vamos a ver. Aleluya. Aleluya. Porque ya ante nosotros son una realidad. Es que creemos que el Señor lo hará. Claro, no sabemos en el tiempo del Señor, porque es en el tiempo de Él, ¿verdad? El cristiano tiene que vivir por fe, no por vista. Así dice la palabra. En Juan 20, 29, Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y a veces nosotros mismos nos damos como que las manipulaciones a la palabra, ¿no? Y las circunstancias para justificar nuestros deseos. Y lo voy a decir un poco más fuerte: nuestros deseos carnales. Amén. A menudo son obstáculos, son semillas de destrucción en nuestra vida, por no estar dispuestos a esperar el tiempo del Señor, en el tiempo de Dios. Le pedimos algo a Dios y a veces el Señor puede decirnos no, pero nosotros, como que manipulando un poco ahí la palabra, queremos hacerlo a nuestra manera, ¿no es cierto? Y es como que queremos darle una manito al Señor. Y el Señor no necesita ninguna manito. Amén. Él es perfecto y Él sabe en qué tiempo va a ser. Y si el Señor dice no, es no en ese tiempo. El Señor lo sabe, Él sabe por qué. Nosotros debemos tener paciencia y esperar lo que por la fe ya nos dio. Pues Él llama las cosas, como les decía hace un momento, que no son como si fuesen. En Romanos 4:17, como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. O sea, eso está escrito en la palabra.
Y muchas veces decimos, pero no realmente lo sentimos. Amén. Entonces, una de lo importante es que debemos tener fe. Que Dios ya nos dio lo que le estamos pidiendo, que Dios ya nos dio la sanidad que le estamos pidiendo, que Él ya nos dio el trabajo que le estamos pidiendo, que Él ya nos dio ese hijo que posiblemente tal vez no ha llegado, pero que llegará. Pero nosotros no debemos quedarnos con los brazos cruzados en querer y no dar nada a cambio. Debemos tener esa vida de intimidad con el Señor. Debemos asistir a la casa del Señor. Debemos ser obedientes, ¿no? Debemos ser obedientes a todo lo que está escrito en su palabra. Creer que Él ya nos dio la cancelación de esas deudas que nos tienen agobiados. Amén. Pero que el Señor lo va a lograr porque Él es el dueño del oro y de la plata. Así que el Señor nos puede ayudar para que podamos hacer estos pagos que tantas veces nos quitan la paz. Él ya nos dio, tal vez, ¿qué más? ¿Qué pido yo? Una casa. Esa casa. Aleluya. Amén. Esa casa que tanto hemos pedido. Debemos tener fe que Él ya lo dio, pero todavía no lo estamos viendo, pero lo vamos a ver. Esa es la fe. Otra cosa importante es que debemos ser obedientes. Si tengo un espíritu obediente, escogeré obedecer a Dios, ¿cierto? Quizás falle en eso de algún modo, pero el Espíritu Santo está allí para facultarnos, para darnos guía, para seguirle a Él. Porque el Señor es el Todopoderoso, ¿verdad? Él sabe lo que nos conviene, lo que no nos conviene, y en la palabra está todo lo que nosotros debemos hacer en obediencia a su palabra. Cuando nosotros somos hijos obedientes, el Señor tiene gran estima sobre nosotros. Nuestra vida puede llegar a Él con olor fragante. Amén. Otra de las cosas importantes, y esto es clave, es el discernimiento del tiempo de Dios. El Espíritu Santo nos mostrará cuándo. A menudo le pedimos algo que no es su voluntad en el momento, no es su plan, no es el plan divino del Señor en ese momento, sino tal vez más adelante. Y lo que debemos hacer es ser sabios para decir: Señor, si no es tu voluntad ahora, dame la gracia para esperar hasta que me dé usted permiso para tenerlo o para ir en el caso que sea. Mire, cuando yo desarrollaba el tema, yo me recordaba, porque nosotros somos una vida de testimonio, ¿verdad? Entonces yo me recordaba y en esta parte yo me acordé que hubo un momento en la empresa en donde yo trabajaba que a mí me interesaba un puesto, me interesaba ese puesto, porque ya habían pasado bastantes años de estar como operadora telefónica, había pasado bastantes años siendo recepcionista, estando en recepción, y aquí se abría la posibilidad de un puesto en la oficina administrativa. Entonces yo dije: yo quiero ese puesto. Y hicieron la invitación para que postulemos, ¿sí? Entonces yo dije: yo sí quiero postular. Por ahí entre las 6 que éramos, postulamos 4, 2 de ellas, 2 de las 6 no quisieron, dijeron: no, yo no quiero. Entonces yo dije: no, yo sí quiero, yo quiero ver a ver qué tal. Y bueno, fui toda preparada, ustedes saben, como para la entrevista, ¿no? Y mismo es en el trabajo, pero igual uno se prepara y trata de dar las mejores respuestas y todo. Y entre las 4 que postulábamos, una de ellas era muy buena amiga mía. Bueno, todas éramos amigas, sí, pero con ella nos llevábamos un poquito más y ella también postuló. Entonces me dijo: ay, Dorisita, ¿tú vas a postular? Y digo: sí, yo quiero postular, pero no te enojas conmigo si por si acaso salgo. Yo le digo: ¿yo por qué me voy a enojar contigo? O sea, las cosas se van a dar de acuerdo a la buena, agradable y perfecta voluntad del Señor. Pero en mis adentros yo quería
¿verdad? O sea, dentro de mí yo decía, yo quiero, ¿cierto? Y fui, bueno, ya dimos toda la prueba, todo eso, y ya, tenían que pasar unos días para que nos den las respuestas. Entonces yo decía, no, a ver, Señor, yo le estoy pidiendo, yo ya estoy como que cansada por acá, ya quiero mejor por allá. Y yo le decía a mi esposo, le comentaba, él me decía, va a ser lo que el Señor permita. Y yo entre mí, no, pero es que yo sí quiero, y yo sé, como yo quiero, dice el Señor, que Él cumple las peticiones de mi corazón. Entonces, ahí no es cierto, manipulamos la palabra, ¿cierto? Y yo digo, y de seguro, o sea, claro, pues yo soy una hija de Dios, mis amigas de no, ellas no, yo sí. ¿Qué creen? No me dieron. Y cuando no me dieron, yo no le hacía notar a mi esposo, no. Pero yo decía, ¿pero por qué será? O sea, entre mí, ¿para qué? Dios mío, pero usted, Señor. Hasta que pasaron unos días y en esos días ya me pasó. ¿Sabe qué sucedió? Al cabo de, creo que fueron 4 meses, mi compañera empezó. No te imaginas lo duro que es eso, Dorisita. O sea, empezó todo lo que realmente era ese puesto, ¿no? Y yo entre mí decía, wow, gracias Señor, porque yo no estoy pasando. Porque claro, ella ya empezó a ganar un poquito más, el salario era un poquito más alto, pero también el trabajo era supremamente fuerte. O sea, yo dije, ay, gracias Señor, ahora entiendo por qué no me pasó para allá. Y fíjese que en 6 meses, la despidieron. La despidieron porque, de hecho, no la despidieron por mal empeño, por un mal empeño, sino porque ese cargo desapareció. No, iban recortando personal, ya empezaron con ese tema del recorte de personal. Entonces mi esposo dijo, ¿vio? ¿Se da cuenta? Dios es perfecto, ¿verdad? En este entonces usted ya no tenía trabajo. Entonces sí, las cosas del Señor son perfectas y no es en nuestro tiempo, es en el tiempo del Señor. Y debemos nosotros aprender a aceptar el no del Señor, porque Él tiene el plan perfecto para cada uno de nosotros. Amén. Y eso sucedió, ¿no? Si no es la voluntad suya, Señor, ayúdenos, por favor. Y ayúdeme a discernir y a hacer lo mejor, la mejor decisión debemos tomar, ¿no? Luego, para ser paciente, debo también amar a Dios. Si no lo amo, no voy a ser paciente, ¿cierto? Si no lo amo, querré tenerlo ya y hasta voy a resentirme con el Señor cuando Él no me dé lo que yo quiero, ¿verdad? Así que es supremamente necesario ese amor a nuestro Padre Celestial, ¿no? Porque las cosas van a funcionar a su manera y nosotros debemos amar al Señor en el sí o en el no de Él. Amén. Porque además, si yo amo al Señor es porque yo estoy confiando en Él. Y si tengo la paciencia que Él me manda a tener, entonces es porque soy obediente a su palabra. También debemos tener paciencia para recibir esas bendiciones en nuestra vida que sí son reales, pero aún no las vamos a ver porque estamos esperando en el Señor, pero lo vamos a esperar con gozo. Así que la paciencia es crucial en nuestras vidas. Amén. El segundo de estos temas es el contentamiento. Amén. Debemos tener contentamiento para el aquí y el ahora de nuestra vida. Vamos por favor a Filipenses 4. Vamos a dar lectura los versos 10, 11 y 12. Amén. En gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo
y por todo estoy enseñado. Así que, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La fuente de la alegría y la fuente de su alegría era Cristo. Y mire, esta carta es conocida como la carta del gozo. Es conocida como la carta de la alegría. Entonces nosotros podríamos pensar, no, pues es que el apóstol Pablo, cuando escribió esta carta, él estaba en su mejor auge, estaba en su mejor lugar, él estaba, qué sé yo, por ahí en una playa, gozándose con el sol, ¿cierto? ¿Y dónde él estaba cuando escribió esta carta? En la cárcel. Que yo pienso que no era un bonito lugar, ¿verdad? Pero él aprendió, como dice, como escribió, a estar gozoso y alegre en todas partes, en cualquier circunstancia. Y a él el estar en la cárcel no era un impedimento para sentirse con gozo, ¿cierto? El contentamiento le permite ver la mano de Dios en medio de la adversidad. Filipenses 1, 12 al 14. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Nosotros vivimos momentos también difíciles. Yo creo que cada uno de nosotros los hemos vivido, ¿cierto? Y nosotros no somos la excepción, me estoy refiriendo a mi familia. Nosotros hemos vivido momentos de estrechez fuertes, aún hasta la actualidad hay momentos en los cuales vivimos esos tiempos, ¿verdad? Pero yo le doy las gracias al Señor, le doy las gracias a Dios porque yo pude ver la mano del Señor en esos momentos de estrechez. Amén. Vi la protección divina del Señor, vi el cuidado de Dios y mis hijos pudieron vivirlo junto conmigo. Amén. Había una ocasión en que no había nada en la casa, nada, absolutamente nada. No recuerdo por qué tuvimos que salir con mis hijos y no teníamos para el bus de regreso. Entonces tuvimos que venir caminando, y mientras caminábamos un poco nos reíamos y por ahí me decían, pero mami, ¿por qué no cogemos un carro? No tenemos ahora en este momento, pero vamos, dele, porque además vamos a rebajar de peso, vamos a hacer ejercicio y así les venía diciendo. Además, ustedes tienen que confiar en el Señor. Y veníamos y les hacía orar y decía, vamos orando. Vamos a pedirle al Señor que podamos ver su gloria. Teníamos hambre, ¿cierto? Y yo con contaditos, con los centavitos, creo que alcancé a comprar como 4 o 5 panes. Y dije, ya, wow, con el pan ya, chévere. Con eso vamos a llegar a la casa, vamos a tomar un cafecito. Así que ustedes tranquilos porque el Señor, Él sabe lo que nos está sucediendo y Él sabe lo que Él hará. Amén. Así que cansadísimos llegamos a la casa. Hasta yo ya no avanzaba porque sí estaba largo desde la Villaflor hasta la casa un poco más allá. Bueno, para los que no estamos acostumbrados a caminar mucho, ¿no? Y me acuerdo que fuimos llegando y no pasó ni una hora cuando escuchamos la puerta. Y claro, fuimos a ver quién era y era nuestro padrino de bodas. ¿Y sabe qué? Llegó con una canastota de compras y con cosas y la cosa es que estábamos llenos. Así que, bueno, los muchachos como tenían su habitación en la terraza, ellos se fueron a descansar, obviamente, y cuando esto sucedió estábamos solamente mi esposo, el padrino y yo. Ya cuando él se fue, mi esposo dice, llame a los muchachos. Y eso hice.
Llamé a los muchachos, ellos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Vean, y ahí sorprendidísimos, ¿y esto? ¿Qué pasó? Bueno, ya le contamos quién fue, vino el padrino, nos bendijo con esto. ¿Aquí está o no está la mano del Señor? Así que los muchachos y mi esposo y yo nos pusimos a orar, agradecimos y comimos rico, no solo ese día, sino algunos días. Así que esos fueron depósitos de fe en mi vida. Amén. Y en la vida de mis hijos. Por eso es que ahora yo veo a una mujer, mi hija, llena de fe. Por eso es que veo yo ahora a un hijo lleno de fe. Y estamos inculcando eso a la vida de nuestros hijos, de nuestros nietos, perdón. Amén. Porque sí, el Señor es perfecto, Él hace todo perfecto. Y cualquier cosa que nosotros tengamos que pasar es porque es la buena, agradable y perfecta voluntad del Señor y porque tiene que suceder eso en su vida para que pueda crecer la fe, la obediencia, el amor. Y que en todo esto haya el contentamiento. El aquí y el ahora representa nuestra realidad actual. Reconocer y aceptar que posiblemente quisiéramos estar en otras condiciones o en otro lugar, pero tenemos que aprender, como dice el apóstol Pablo, a tener contentamiento cualquiera que sea la situación. Muchas personas viven frustradas y hasta deprimidas por estar aquí. No le digo aquí en la casa, no, o sea, por estar en ese momento, me refiero, en la casa del Señor, ¿no? Y aquí puede ser un país, puede ser un trabajo, puede ser una casa, puede ser el hospital, puede ser la cárcel, como le pasaba al apóstol Pablo, etc. Otras personas viven deprimidas y amargadas por el ahora, porque viven anhelando el ayer, lo que ya sucedió, el dinero que tuvieron, la posición que tuvieron, las propiedades que tuvieron, los puestos laborales que tuvieron, la familia que tuvieron, los hijos que tuvieron y así, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas cosas que pueden ser el pretexto para estar deprimidos y amargados. Y eso no aplica cuando estamos con el Señor caminando. No aplica, ¿no? Y como cristianos debemos aprender a tener contentamiento y adorar a nuestro Dios en nuestro aquí y en nuestro ahora, reconociendo aquellas cosas que no podemos cambiar, reconociendo aquellas cosas que no dependen de nosotros para tener paz en nuestro corazón. Y ahí me acordaba, mire, cuando ya estuve en la época y que yo no entendía, en la época de la peor parte, ¿no? Ustedes conocen el testimonio, mi hija, mi primera hija, y todo lo que sucedió con ella. Y en esos tiempos que yo estaba era como arrancando en los caminos del Señor, ¿verdad? En donde yo no podía comprender esto que estaba sucediendo. Y ahí nos enseñaron esta oración, la oración de la serenidad que se llama. Dios, concédeme la serenidad para aceptar lo que no puedo cambiar, el valor para cambiar lo que puedo y la sabiduría para reconocer la diferencia. Entonces, todos los procesos que yo he tenido que vivir o que usted ha tenido que vivir son por algo. No puede ser que un proceso haya vivido y que no le haya dejado nada. Amén. El Señor permite que sucedan cosas para dejarnos marcados a nosotros en algo bueno y que podamos ser luego ese testimonio de vida para otros. Amén. El contentamiento es una disposición voluntaria. Es una actitud. Las actitudes son algo que usted tiene que decidir, abrazar, aprender y aplicar. Amén. No es algo que tal vez le tocó vivir o por eso se vuelve conformista. No se trata de eso. Termina produciendo un sentimiento de satisfacción que no depende de lo externo, de lo que tenga o no tenga. Es una convicción interna de bienestar. Eso es el contentamiento. Así como lo hizo el profeta Habacuc. Vamos a Habacuc 3, 17 y 18. Habacuc 3,
17 y 18. Aunque, ¿qué dijo ahí la palabra? ¿Qué dice? Imagínense, es linda esta palabra. Aunque la higuera, y es más, hay una alabanza también. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Amén. Así que debemos tener el contentamiento en estos procesos. Y como último punto, vamos a hablar acerca de la confianza. Debemos tener confianza para no vivir afanados por el día de mañana. Mateo 6, 31 al 34. Mateo 6, 31 al 34. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿Y qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Debemos tener la confianza puesta en las promesas de Dios. Él ha prometido que nada nos va a faltar. ¿Qué dice Salmos 23:1? Jehová es mi pastor, nada me faltará. O dice todo me faltará. No, dice nada me faltará. Si somos ovejas del rebaño de Dios, debemos tener confianza en nuestro Padre amado. ¿Sí? Él nos proveerá siempre todo lo que necesitemos, pues Él cuida de nosotros. No nos afanemos pensando qué vamos a comer, o qué vamos a vestir, o cómo vamos a pagar. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte, lo que nos corresponde. Pero debemos buscar primeramente, ¿qué dice? Y eso es que casi siempre sucede, mire. Nosotros a veces como pastores, y yo creo que no solo como pastores, ustedes y todos como hijos en Cristo, dependiendo de nuestra fe, nuestra manera de haber vivido todo lo que hemos vivido en el Señor, ¿verdad? Y llega alguien y dice que está atravesando por situaciones, nosotros no nos podemos poner en el plano de la persona, ¿no? O sea, por ejemplo, está toda devastada y yo también devastada le voy a dar un consejo, ¿no es cierto? Pero sí debemos tener cuidado porque a veces, por ejemplo, qué sé yo, algo fuerte que le sucede a alguien que perdió su trabajo, como mi esposo, mira, él no tuvo cuidado, perdón, esposito, cuando yo me quedé sin trabajo. Más o menos, voy a dar ese ejemplo, amén, pero o sea, no es malo tampoco, ¿no? Cuando a mí me dijeron, ese día, gracias, hasta aquí llegamos, se hubo un recorte de personal, de aquí en adelante pues ya no va a poder trabajar aquí. Yo pensaba que me iban a dar una insignia y a la hora de la hora me dijeron gracias. Yo no podía disimular la tristeza, ¿no? O sea, claro, ante todos, igual también era una respuesta del Señor. Recuerden todo lo que estaba viviendo por esos tiempos. Ya veníamos para acá, ya estábamos miti, un poquito allá y un poquito acá. Veníamos los fines de semana y así. Y cuando yo voy al carro y le digo a mi esposo, ni sabe. ¿Qué me dice? Le digo, me dijeron gracias que me quedé sin trabajo. ¡Aleluya! Dijo mi esposo, así, ¿no? Todo feliz. Yo no le estaba diciendo algo, o sea, como que me estaban dando un nuevo puesto y eso, ¿no? Para que él me diga así de esa manera. Bueno, pero yo entendí, obviamente, porque era una respuesta. O sea, para él era su respuesta. Y para mí también, pero a mí me costó un poco, pues, agarrarlo de esa manera, de esa buena forma, ¿no? Entonces sí, cuando nosotros estamos ante personas y están sucediéndole cosas difíciles, debemos decirlo continuo, ayudarle, apoyarle y obviamente decirle que la voluntad del Señor es buena, es agradable y es perfecta, que no es el tiempo del Señor, ¿cierto?
pero tampoco debemos ser tan demostrativos de la alegría o lo que sea, ¿no? Porque sabemos que el Señor tiene su plan perfecto y nosotros lo podemos entender así, pero la otra persona todavía no, ¿no es cierto? Entonces, bueno, este era un preámbulo, pero el Señor se encarga de redarguir cada corazón y de aprender a aceptar también los no del Señor, ¿cierto? Pero, ¿en qué está basada esta nuestra confianza para el mañana? Lucas 12, 29 y 30. Lucas 12, 29 y 30. Vosotros pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Amén. Tenemos a nuestro Padre Celestial que cuida de cada una de nuestras necesidades. El Señor está ahí y Él conoce. Ahora, hasta nosotros nos volcamos o nos apegamos a este vocabulario que a veces no suele ser muy bueno con respecto al famoso estrés que les decía hace un momento, ¿no? ¿Y qué es el estrés? El estrés es una presión que sentimos y puede ser una presión contra nosotros o el sentir de que somos arrastrados en diferentes direcciones. Y luego está lo que llamamos angustia, que es más o menos lo mismo, excepto que al pensar en la angustia, pienso en el hecho de que ese estrés me lleva a un lugar de verdadera y profunda ansiedad e inquietud en mi alma y dolor en mi sentir. ¿Sí se imagina todo lo que es el estrés? O sea, amén. Cuando pensamos en términos en luchar, ¿qué significa luchar? Significa contender. Luchar significa pelear. Luchar significa aplicar un gran esfuerzo hacia algo. Y así pensamos en términos de lucha. Por ejemplo, la Biblia dice aquí en Salmos 46:10, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Es curioso en este pasaje que Dios nos da. Él usa la naturaleza como ejemplo para describir lo que pasa cuando hay un caos dentro de nosotros, o el famoso estrés ese, ¿no es cierto? Y dice en Salmos 46, 2 y 3. ¿Qué dice? Salmos 46, 2 y 3. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Lo que se refiere aquí es a esos momentos de estrés que les estaba mencionando, que vienen cuando hay, por ejemplo, el Señor pone en la palabra la naturaleza, ¿cierto? Cuando hay terremotos, ¿no? Y dice, y se traspasen los montes al corazón del mar, cuando hay maremotos. Dice, el bramido de sus aguas. Y cuando Dios golpea las montañas, dice que hasta los montes tiemblan. ¿Sí sabe qué era lo que me acordaba cuando yo veía eso de que del bramido que dice aquí, el bramido? Bueno, decía aquí el bramido de sus aguas, pero yo escuché el bramido de la montaña. ¿Sabe por qué? Porque nosotros una vez llegamos, y el otro día que pasábamos por Baños, que estuvimos yendo a Ambato, mi esposo me hacía acuerdo, ¿no? Y veníamos con Samuel y le veníamos conversando que sí, una vez nosotros llegamos así que pasé, no, parece que mi esposo trabajaba, yo le acompañé y todo bien bonito, pero nos tuvimos que quedar. Y cuando fuimos a esa hostería, yo me acuerdo que el carro bajaba y bajaba y bajaba hasta que llegó hasta abajo, como un huequito así. Pero bien bonita la hostería, bien lindas las cabañas, todo así de maderita y todo bien acogedor. Pero cada rato yo escuchaba, sí, como un trueno así, más o menos. Y yo le decía a mi esposo, no, yo en ese entonces no me daba cuenta.
yo pensaba que iba a llover. Yo le digo a mi esposo, oiga, como que va a llover, ¿no? Mi esposo me dice, sí parece. Bueno, seguimos, ya les acostamos a los niños en su cuartito, nosotros y otra vez, ¡buh! Ese sonido, pero era un sonido fuerte. Y yo decía, va a haber una tormenta, ¿sí? Pero a la hora de la hora se terminó, seguía esa cosa sonando, nunca llovió, de mañana ya se hizo y seguía sonando. Y cuando ya nos vamos, yo digo, y a la final no llovió, creo que ha sido tormenta del cielo. Me dice, no, esposa, dice usted que no se da cuenta, dice, es el sonido del volcán, sino que yo nunca le dije, porque usted hubiese querido este rato salir, que obviamente le dije, salga de aquí lo más pronto posible, vámonos, quiero irme a Quito. Sí, y me acordaba aquí. Así es, bueno, esto era un testimonio que yo viví, pero el bramido de sus aguas, y cuando Dios golpea las montañas dice que hasta los montes tiembla. Luego sigue con la bendición de que Él cuidará de su propio reino. En Salmos 46:6, bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio Él su voz, se derritió la tierra. Es decir, en penosas calamidades naturales y en tiempos de guerra y peleas y violencia y todo lo demás, luego están esos periodos estresantes que tenemos en nuestra vida, más o menos asemejándose a todas estas calamidades naturales, como por ejemplo que usted coja y se levante un lunes y si usted lleva una agenda, que no sé si la lleve, pero cuando estamos en los trabajos, en empleos, sí se lleva una agenda, conocemos todas esas situaciones y circunstancias que quizá vamos a enfrentar. En ocasiones estas situaciones estresantes son resultados de problemas, como mencionaba hace un momento, financieros, problemas en casa, con los niños, problemas en el trabajo y un sinfín de cosas que pueden aparecerle en sus vidas. Amén. Dije más duro para que se despierten todos los que se están durmiendo. Amén. Pero hay dificultades y adversidad y tiempos estresantes que debemos vivir, porque eso nos va a enseñar la fe en el Señor. Nos va a levantar esa fe. Y de hecho es una buena descripción de la era en que vivimos, las presiones y todo lo difícil que podemos estar atravesando en nuestros tiempos complicados. Pero nuestro Padre Todopoderoso, Él es el perfecto. ¿Qué dice la bendita palabra? Nuestro omnipotente, omnisciente y omnipresente Dios nos va a permitir afrontar esto de forma confiada, de forma valiente y de forma victoriosa. Porque el Señor nos va a levantar, porque Él va delante de nosotros como poderoso gigante, porque nosotros no debemos olvidar lo bueno que es el Señor y el Dios que tenemos, que Él nos cumple, Él cumple lo que promete. Amén. Y debemos confiar en que Él hará lo mejor para usted. Amén. El amor del Señor y nuestra relación con Él. Debemos querer conocer al Señor. Debemos buscar conocer al Señor. ¿Y cómo lo buscamos? ¿Cómo buscamos conocer al Señor? Teniendo esos tiempos preciosos de intimidad con Él. En esos momentos en donde nosotros muchas veces podríamos estar perdiendo el tiempo haciendo cosas que no debemos, mientras que buscar al Señor, esa es la solución. Amén. Buscarle en toda su magnitud. ¿Y cuáles son esas herramientas? Nosotros las conocemos. La oración, la lectura de su palabra, alimentarnos en Él día a día. Amén. Y mire, con este versículo voy a terminar. No sabemos qué cosas pueden cambiar en el futuro. No sabemos. Pero de algo podemos estar completamente seguros. Y es que nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, nunca
cambia. Amén. Y esa es nuestra confianza. Hebreos 13, verso 8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. La paciencia, el contentamiento y la confianza son tres actitudes fundamentales que debemos cultivar como hijos de Dios, como cristianos, en un mundo lleno de incertidumbre y desafíos. Dios nos llama a vivir en esperanza, confiando en que Él proveerá lo necesario para cada día. Debemos tener paciencia para esperar lo que aún no vemos, contentamiento en el aquí y el ahora y confiar plenamente en las promesas de Dios para nuestro futuro. Al vivir en estas actitudes experimentaremos la paz y el gozo que solo Él puede ofrecer sin importar las circunstancias que nos rodean. Amén. Vamos a ponernos de pie, por favor. Vamos a orar al Señor. Amén. Padre amado, todopoderoso, Señor. Gracias, Señor, por ser tan bueno. Gracias, Dios mío, porque usted nos entrega esta su bendita palabra, Señor. Y cada vez, Dios mío, en usted estamos confiando. Nuestra confianza siempre, siempre estará en usted, mi Dios bendito. Señor, ayúdenos a atravesar las pruebas, Padre amado, que tengamos que pasar, y sabemos que como hijos suyos no estamos también exentos a que nos sucedan. Ayúdenos a tener ese contentamiento, Señor. Ayúdenos a tener esa paciencia en esperar su tiempo, Padre amado. Sabemos, Señor, que hay cosas que nosotros quisiéramos ya ver, Señor, pero está en su voluntad, Padre amado. Le doy las gracias, Dios mío, por acompañarnos. Le doy las gracias, Señor, por levantarnos. Le doy las gracias, Dios Todopoderoso, por ayudarnos, Dios, por bendecirnos, Padre amado, por darnos las estrategias, Señor, de cómo debemos hacer, Señor Jesús. Gracias, bendito Rey, porque nosotros vivimos en gozo, Señor, y así dice su palabra, que debemos buscarle a usted primeramente y el resto os vendrá por añadidura, Señor. En medio de cualquier situación queremos, Señor, estar con usted, Padre amado, esperar en usted, confiar en usted, Señor, sabiendo que usted tiene todo plan perfecto para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, gracias, todopoderoso Rey. Gracias, Señor. En sus manos estamos, en sus manos está la vida de nuestros hijos, en sus manos está la vida de nuestros nietos, en sus manos está la vida de nuestra familia, Señor. Ayúdenos a caminar en obediencia. Queremos caminar de acuerdo a su buena, su agradable y perfecta voluntad, Señor. Le doy las gracias, Espíritu Santo de Dios. Bendigo, Padre Celestial, cada una de mis amadas hermanas que se encuentre aquí, Señor. Y si ha venido, Padre amado, con alguna carga, con alguna situación que debe dejarla a sus pies, Señor, dele, oh Señor, Padre amado, esa confianza de saber que su problema usted lo va a resolver, Dios mío, porque usted es el que lucha por nosotros, usted es el que pelea por nosotros, Señor. Y en la espera, Señor, en la espera, Dios mío, ayúdenos, bendito Rey. Ayúdenos a entender, Padre amado, si usted dice no, si usted dice espera, si usted dice mañana, Señor, es su voluntad. Le damos las gracias, Señor. Pero sabemos, Padre Celestial, que lo que le hemos pedido, Señor, y está en su voluntad, nosotros lo podremos ver. Le doy las gracias, Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús, Todopoderoso Rey.
Amén, amén y amén. Gloria a Dios.